sobre sus pies. Y ahora denle el aplauso de pie, honrando al único merecedor de toda exaltación, de toda honra. Tome por lo menos 10-15 segundos y denle un fuerte aplauso a Jesucristo, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, a Emmanuel, Dios con nosotros, a la raíz de David que ha vencido, a la estrella resplandeciente de la mañana, al alfa, al omega, al principio, al final, al que era, al que es y al que ha de venir, al que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No hay otro, no hay otro, solo en Cristo. Qué alegría, qué privilegio, qué gozo poder estar. Siento que estamos aquí, ¿sabes? contento de lo que Dios estuvo haciendo la noche de ayer, y expectante de lo que el Espíritu desea continuar haciendo en esta preciosa mañana, casi tarde. Recibo un abrazo de mi familia. Ayer se me pasó eso, así que quiero acumular el punto con la jefa y la primera dama. Así que recibo un abrazo de toda mi casa, de mi familia, de Alina, de Micaía, de Ezequiel y de mi amada esposa Yauneris. Así que recibo un abrazo de manera especial de toda nuestra casa y de toda nuestra familia. Yo quiero que usted me acompañe en la carta a los Efesios, y mientras va buscando, quiero darle un abrazo desde acá al frente a tanto Abner, Pastor Abner, su esposa, José. Gracias por verlo, un gozo poder verlos y compartir con ustedes hoy. Gente que por los años hemos amado como familia, literalmente, y estoy bien contento de poder verles en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Efesios. Acompáñeme específicamente al capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Y quiero que pueda ubicarse en el verso número 13. Efesios capítulo número 1. Y quiero que se ubique ahí en el verso número 13. Y mire lo que dice la palabra del Señor en estos dos versos, verso 13 y verso 14. Efesios capítulo 1, verso 13, verso 14, dice la palabra del Señor. En Él, hablando el apóstol estando en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. Tres aspectos: habiendo oído, habiendo creído. Entonces ocurre el tercer aspecto, dice: fuisteis sellados. Diga conmigo: sellados. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Repito nuevamente: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué tal si ahí donde usted está, cerquita, al que está al lado de usted, puede decirle esa frase, sola esa palabra? Dígale: sellados. Dígale: sellados, como que se lo está creyendo. Padre, te honramos, te damos gloria, te damos honor, te damos exaltación, te damos gracias porque tu palabra está bendecida. Todo lo que ella produce, todo lo que ella manifiesta, todo lo que ella desata, todo lo que ella es capaz de hacer, yo te pido que esté hecho para la alabanza de tu gloria y para la expansión de tu reino. Te pido que tu palabra corra y fluya con la libertad que le caracteriza, y que haga todo lo que tu palabra sabe hacer.
Te pido que tu palabra sea como martillo que quebranta la roca, como espada aguda de doble filo, capaz de entrar, Padre amado, al alma, el espíritu, discernir las intenciones, ir, Padre amado, Señor, a la profundidad del ser del hombre. Que tu palabra sea ahora, Padre amado, como semilla que caiga, Padre amado, en el terreno de nuestro corazón y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Estoy creyendo que en esta hora, Padre amado, tu palabra no retorna tras vacía, sino que hace el efecto por el cual es enviada. Creo que tu palabra será suficiente, Padre amado, para levantar lo que está caído, para restaurar lo que está en ruinas, para sanar lo que está enfermo, para libertar lo que está oprimido. Que en el nombre poderoso de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, la unción de tu Espíritu Santo se haga evidencia en medio de este lugar, para testimonio, Padre amado, de que la tumba está vacía, de que estás a la diestra del Padre y de que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Te ruego en esta hora que el corazón, Padre amado, y nuestro espíritu se haga receptivo a la voz de tu palabra. Que al salir de este lugar hayamos sido no solamente tocados, sino transformados por el poder de una palabra que tenga la capacidad de dimensionar nuestro espíritu y nuestro corazón. Habla, porque te escuchamos. Que sea voz de Dios y no de hombre. Hazlo una vez más. Y que mientras comparto tu palabra, que tu gracia, Padre amado, tu favor sean evidentes de tal manera, Padre amado, que sanes, que libertes, que levantes, que restaures, que fortalezas mentales caigan, y que el nombre de Cristo sea glorificado en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú lo haces. En tu nombre, Señor. Amén, Jesús. Y amén, Señor. Dale un aplauso fuerte a Cristo, por favor. Fuerte a Jesús. Puede tomar su asiento con marcas listo y fuera. Ayer, mientras compartíamos y hablábamos un poco acerca de lo que establece Isaías 54, establecimos una premisa que quiero nuevamente ubicarla delante de nosotros. Y es que la Biblia, las Escrituras y el reino de Dios no operan por manipulación de hombre, no operan por caprichos humanos, operan por principios establecidos en la palabra. Cada vez que un individuo, un hombre, una mujer de Dios se alinea con los principios del reino de Jesucristo, definitivamente hay una transformación que comienza a afectar su vida, porque hay un efecto colateral. Cada vez que alguien comienza a operar dentro de los principios del reino de Dios, el efecto comienza a hacerse evidente en su vida mediante una transformación, mediante cambios. Algo es afectado cuando el reino de Dios invade un lugar. Ahora, dentro de los principios de ese reino de Dios, o de los fundamentos de este reino, si hay algo que es trascendental, es lo que conocemos como literalmente el proceso de la nueva criatura en Cristo. Usted y yo lo conocemos. De repente dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Establece Romanos y establece que hay un nuevo nacimiento, una nueva criatura. De hecho, conocemos bien lo que dice Corintios cuando establece que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. Establecemos que hay un nuevo nacimiento, hay un cambio de jurisdicción. Pasamos o somos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y en esta transición, en este cambio, comienzan a haber unas transformaciones. Ahora, el reino de Dios es tan preciso que no solamente nos entregó a su amado Hijo Jesucristo, por el cual derramó toda su sangre para salvación y limpieza de nuestros pecados, sino que sabiendo la facultad que habría en el hombre para en ocasiones no poder alcanzar propósitos de carácter eternos, entonces nos brinda una ayuda, o más bien a un ayudador de carácter divino y único, conocido como la persona del Espíritu Santo. Vea conmigo, esta persona, bíblicamente o teológicamente hablando, se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. Ahora, cuando a veces oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, pensamos en esa tercera posición que se manifiesta entre las personas de la Trinidad. Pero quiero establecer ante ustedes que el hecho de que esté en tercera posición no significa que no es importante. Está en tercera posición, pero no significa que es menos trascendental. De hecho, cuando miramos las Escrituras, podemos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo primeramente es Dios. ¿Está conmigo? No es que es una fuerza impersonal, no es un humito ni una paloma. El Espíritu Santo es Dios.
en carácter y en esencia. El Espíritu Santo es una persona porque tiene cualidades o atributos de personalidad, tiene voluntad, inteligencia, emociones, pero es Dios en carácter y en esencia. Así que cuando miramos, el Espíritu Santo es de la misma esencia del Padre y de la misma esencia del Verbo que se hizo carne. Vamos hasta ahí. Ahora, la función del Espíritu Santo, unas veces Jesús asciende a los cielos, es trascendental. De hecho, si somos observadores, vamos a ver que en Juan 16 Jesús le está hablando a los discípulos y le dice algo como: el mundo os va a aborrecer, los van a perseguir. Imagínese usted que usted está esperando una palabra de aliento del líder y el líder te sienta y te dice: muchacho, tengo que contarles algo. Oh, sí, venga, suelta. Y dice: mira, los van a aborrecer, los van a perseguir, de hecho van a intentar hasta matarlos, para que quede claro. Y algunos van a pensar que hacen servicio a Dios cuando hacen esto. Imagínate, esa es la palabra profética que te tengo. Te van a perseguir, van a intentar matar. Y después de que le dice eso, dice que el rostro comienza a desfallecer. Y de momento, cuando ya pensaban que no podía ir peor, les dice: muchachos, me voy. Por un instante, pon en perspectiva que es la persona que te ha formado por los últimos 3 años. Quién eres y la transformación que ha ocurrido en tu vida se la debes a esta persona. Es el líder que ha ido formando el carácter y ha tenido la capacidad de tener la ternura suficiente para recostar a Juan de su pecho, pero el carácter suficiente para decirle a Pedro en la cara: apártate de mí, Satanás. Va conmigo. Es como que tiene la dulzura suficiente para amar, pero el carácter directo para confrontar. Todo literalmente encerrado en la misma persona. De hecho, cuando usted va a Juan capítulo 1, dice que el Verbo se hizo carne, ese Verbo que estaba lleno de gracia y de verdad. Ambas dimensiones estaban en Cristo. La gracia, que es el favor inmerecido, que te dice: no te quedes en el piso, aunque fallaste, levántate. Pero también tienen la verdad, que te confronta para que de alguna forma seas transformado y te dice: vete, pero no peques más. Cambia el formato. Y ambas dimensiones estaban encerradas en él. Estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso tenía la facultad de que en ocasiones podía ser tierno y recostar Juan su cabeza del pecho del maestro, pero tan confrontador como para hablarle a Pedro de frente conforme a lo que estaba ocurriendo. Y ahora él, que ha forjado el carácter de estos hombres que están con él, de repente recibe la noticia de que los van a perseguir, de que los van a intentar matar, que van a hacer todo esto diciendo que están haciendo servicio a Dios, y de repente le dice: pero también tengo que decirles algo más. ¿Algo más? ¿Qué más? Dice: me voy. Y la tristeza fue tan profunda. Yo no sé si usted le ha dado esta única sensación cuando usted llega al aeropuerto. ¿Alguien ha tenido que despedir a un familiar en el aeropuerto? Es horrible. Yo detesto las despedidas en los aeropuertos, ¿sabes? A mí es mejor que me deje un Uber. En serio. Porque la sensación es agridulce. Tú cuentas con la planificación humana de poder decir: yo me voy viernes pero regreso lunes. Pero la realidad es que usted y yo no dominamos los días, no controlamos los tiempos. Entonces lo retante es que ese abrazo en el aeropuerto, hay una pequeña incertidumbre de no saber si es el último abrazo, si es el último te amo, si es el último beso. Esa sensación de incertidumbre es lo que causa y hace que esos momentos de despedida sean un poquito amargos. Así que imagínese ahora tener que comenzar a despedirte de quien ha sido tu líder por 3 años. Y de repente, para acabar de sumarle, cuando ve el rostro entristecido, que al punto que Jesús dice: porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero les tengo que decir algo: les conviene que yo me vaya. Y te imaginas la cara de un Pedro que es medio colérico, sanguíneo, explosivo, diciendo: ¿cómo en qué me conviene a mí que ya tú no estés, si lo que yo soy te lo debo a ti? ¿Cómo en qué me va a ayudar que yo literalmente no te tenga presente en mi vida? Y de repente Jesús dice unas palabras que en todos los evangelios solamente las dice en este instante: os conviene que yo me vaya. O sea, les va a ser más provechoso, más beneficioso que yo me vaya. Y le suma: porque si no me fuere, no podré enviar al Consolador, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que ahora de repente
cambia la ecuación de lo que ellos conocían. Mire esto. Todo el formato de estos 3 años con Jesús, ellos se han dado cuenta que la mejor parte siempre ocurre no cuando Jesús sale, sino cuando Jesús llega. Cuando los endemoniados eran libres, cuando Él llegaba. Cuando las enfermedades eran sanas, cuando Él llegaba. Los demonios no se resistían cuando Él llegaba. Usualmente las manifestaciones del poder ocurrían cuando Jesús llegaba. Pero ahora Jesús cambia la ecuación y le dice: lo mejor viene cuando yo me vaya. Y la única razón y en el único momento por el cual Jesús dice: es más importante que yo salga de escena a que yo esté en la escena, es para hablar de la única soberana y poderosa persona del Espíritu Santo. En el único instante que Jesús dice: o conviene que yo no esté parado en la escena, yo tengo que retirarme, porque yo tengo que ascender al cielo para que Él pueda descender a la tierra. Si yo no me presento literalmente como ofrenda completamente glorificada delante del Padre, no hay entonces una ejecutoria en el cielo para que el Espíritu Santo sea enviado sobre nosotros. Yo tengo que subir para que Él venga entonces a descender. No pudiéramos estar los dos en la tierra demasiado tiempo, porque la gloria de Dios sería demasiado fuerte. Estaría la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo, y sería demasiada dimensión de gloria encerrada en el globo terráqueo. Así que yo tengo que subir y Él va a tener que descender. Yo soy la señal en el cielo de que todo está cumplido. Y por favor, ahora entrega al Espíritu Santo en el único instante en el cual Jesús dice: tengo que salir. Es para hacer la entrada al Espíritu Santo. Mire, si el Espíritu Santo es tan importante que Él dice: os conviene que yo me vaya. Ahora, la función de este que llega es sumamente amplia. La Biblia lo coloca como el que convence de pecado, de justicia, de juicio, el que guía a toda verdad y a toda justicia. La Biblia lo coloca en momentos particulares como el que guiaba a la iglesia primitiva, la iglesia apostólica del primer siglo. Toda esa dinámica, el Espíritu Santo está presente. ¿Cuál es parte de la función? Pues cuando una vida va a nacer de nuevo en Cristo, quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Quien comienza a hacer la obra en el corazón mientras se está compartiendo una palabra, es una asociación, una colaboración entre el recurso y el Espíritu Santo que está en el lugar. Es un trabajo en colaboración. El vaso comparte el mensaje. El Espíritu Santo se encarga de hacer que cada palabra se vuelva como un martillo que quebranta la roca en el corazón del que está escuchando. Ahí comienza entonces un convencimiento. ¿Qué significa esto? Que el mismo Espíritu Santo comienza a mostrarte las pruebas. Convencer es mostrarte las pruebas. Lo primero que hace es que convence de pecado, o sea, te muestra las pruebas de que ciertamente somos pecadores. Pero lo segundo de lo que te convence es de justicia, porque no solamente te muestra las pruebas de que se suponía que fueras culpable, ahora te muestras las pruebas de por qué eres inocente mediante el sacrificio perfecto. Y la última muestra, la prueba que te muestra, es la de juicio, porque Satanás ha sido sentenciado y te dice: ya te mostré la prueba de por qué eras culpable, te mostré la prueba de por qué eres justificado e inocente en Cristo, y ahora te muestro la prueba de que el adversario que va a querer volverte a llevar al estilo de vida que tú tenías está totalmente derrotado y está totalmente enjuiciado. Te muestro estas 3 pruebas para que quedes convencido de la obra que yo hice mediante el poder de mi sacrificio. Y el Espíritu Santo se encarga de colocar esas pruebas conmigo. Cuando convence de pecado, la persona reconoce y dice: ah, no, yo necesito a Cristo. En ese momento, la sangre de Cristo comienza a operar para perdón de pecados. Eres convencido de pecados, viene el proceso de arrepentimiento. En el proceso de arrepentimiento hay una transformación, una metanoia, un cambio de mentalidad. Y en ese instante comienza un peregrinar donde la Biblia establece: en el momento donde confiesas al Señor con el corazón y con labios, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahí hay un nuevo nacimiento. Y el detalle es que el mismo Espíritu Santo que te convenció para aceptar a Jesucristo, ahora se te mete por dentro. Cristo de la gloria.
está trabajando desde la dimensión externa, mostrándote las pruebas. Una vez quedas convencido y dices: Señor Jesús, yo te acepto, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, limpia mis pecados, te necesito, por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Mientras vas haciendo esa declaración, Él pasa de una dimensión a otra. Estaba aquí mostrándote las pruebas, pero ahora viene a estar no solamente contigo, sino que viene a estar en tu interior. Ahora hace de ti literalmente su casa, su templo, su habitación, su morada, su oikos. En ese momento ahora tú comienzas a tener el Espíritu Santo no solamente contigo, sino que lo comienzas a tener en ti. Y tómelo por lo que vale, pero yo voy a ser bien franco con usted. A mí me parece que la causa y razón por la cual Jesús inclusive habló de cómo el Espíritu Santo estaría en nosotros es porque Él sabría que el mayor conflicto que puede librar un cristiano no son los conflictos de afuera, son los conflictos de adentro. ¿Va conmigo? Yo le llamo a los enemigos silenciosos, las batallas internas, las que no se ven, las que no se promueven, las que no se comentan, las que no se hablan, pero están ahí. Y sabiendo Jesús que iba a ser literalmente sumamente complejo, por no decir imposible, obtener una victoria en lo de adentro, dice: te voy a ayudar a vencer lo de afuera, pero me voy a meter por dentro para ayudarte desde adentro a vencer lo de adentro. ¿Alguien me va entendiendo? Ya yo estoy contigo para caminar de la mano en el resto de tus días, pero ahora voy a estar en ti para batallar lo que desde adentro he estado susurrándote para tratar de tirarte por el suelo. Vas a tener ayuda afuera y vas a tener que te socorre adentro. En ese momento el Espíritu Santo que te ha convencido ahora pasa a ser de ti su habitación. Te conviertes en la casa del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento, cuando eso ocurre, la Biblia registra en Efesios 1:13 que en ese instante donde oíste la palabra del Evangelio y creíste, fuiste sellado. Y aquí comienza una dinámica de una función que el Espíritu Santo realiza, conocida como el sello del Espíritu Santo. Quiero marcar ante ustedes la distinción de lo que pudiéramos denominar como el bautismo del Espíritu, lo que es la llenura del Espíritu. Aquí estamos hablando de lo que es el sello del Espíritu. Es esa primera función en el momento que una persona confiesa a Cristo: eres sellado. Pablo lo dijo de la siguiente manera cuando usted va a Efesios capítulo 1 verso 13. Dice lo siguiente, vuelvo a repetir: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado. O sea, escuchaste el Evangelio, convencieron de pecado y creíste. Y en ese instante, escúcheme, en ese momento, sea dentro de un carro, en una bañera, sea literalmente en un lugar público, en un restaurante, como en un altar, en ese momento donde creíste, fuiste sellado. Lo importante no es el escenario ni la ubicación geográfica. Lo importante es lo que está ocurriendo, y es que el cielo está invadiendo tu vida para transformarla de principio a final. En ese lugar, no importa dónde, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y escuche esto: en ese momento ocurre el sello, y en griego esa palabra sello es pragizo. Oh my God. Pragizo significa consigna, significa algo que está señalado, pero significa una estampa colocada. Y aquí voy a profundizar un poco, porque es una estampa que señala o da autorización a lo que está sellado. Le da legalidad a lo que está sellado. Lo voy a repetir: pragizo es una estampa que le da legalidad a lo que está sellado. En ese momento, cuando tú estás sellado, ahora pasas a ser cuerpo de Cristo, pasas a ser parte de lo que conocemos como la eclesia o la iglesia. Y en ese instante ahora tienes la legalidad de orar y operar en el nombre de Jesucristo para que cosas extraordinarias comiencen a ocurrir. Por eso es que el sello no es algo superficial, no es algo mínimo, es una estampa que se coloca, es una estampa, es un sello, es una consigna que se establece sobre el cristiano, sobre la iglesia, que habla del cambio que Cristo ha producido en esa persona y que lo reafirma el Espíritu Santo. Ahora vaya conmigo ahora. ¿Por qué razón? Porque cuando esto ocurre, lo primero que tenemos que comprender es el carácter de lo que el sello produce. O sea, el sello produce unas evidencias, y esas evidencias, número uno, tienen que hacerse notorias.
Número uno, cuando se habla de una estampa, yo quiero preguntar algo aquí. ¿Alguna persona tuvo aquí algún bendito y glorioso libro de estampitas alguna vez en su vida? Usted fue como yo, que dejó de comprarse la empanadilla y el icy para comprar por lo menos 2 paquetes de estampitas, a ver si llenaba el libro primero. No, porque el flow era tú tratar de llenarlo primero que los panes. Es decir, había un libro de estampitas de superhéroes, de baloncesto, de pelota, you name it, de carro. Los míos eran de básquet y de superhéroes. Y by the way, Batman es mi superhéroe y no lo voy a discutir con nadie, ¿sabes? Y en medio de esa dinámica, tú vas comprando las estampas. Venga, para que recordemos, qué lío era cuando te salía una estampa repetida, mano. Ibas por toda la escuela buscando a alguien que tuviera 2 estampas iguales también para comenzar a intercambiar. ¿Sí o no? Ahora, si usted era como yo, que era medio desesperado, a veces ponía la estampa 100 en el cuadrito 80. Me pasó un par de veces. Y pegaba la estampa mal. Y yo era no solamente de los que pegaba la estampa, sino después de los que le hacía para que pegara, pero que no saliera hasta que Cristo venga. Y cuando pegaba la estampa, trataba de sacar todo el aire, que no quedaran burbujas. Y de momento te dabas cuenta que pegaste mal, porque de momento te salía la estampa que iba ahí y te dabas cuenta que ya el cuadrito estaba usado por otra estampa. Tú decías, no, ¿y qué yo hice? Y si eras como yo, ahí ibas con toda la delicadeza del mundo y con el poco de uña que tenía, y comenzabas a tratar de levantar una esquina de la estampa con precisión casi de cirujano. Ibas tratando de levantar así la esquina. Cuando lograba levantarte y te coroné. Y cuando alabas, escuchamos un... La ponías para atrás. Escuchen. En ese punto ya no había forma de distinguir entre la estampa y la página, porque se habían pegado tanto que ya no eran 2 cosas, eran... Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano, no está buscando ser 2 elementos, está buscando ser uno con el cristiano. Porque el detalle es que cuando Pablo, gracias Espíritu Santo, cuando Pablo establece esto, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. No es que Él te sella con algo, es que Él te sella con Él mismo. Él es el sello, o sea, Él se adhiere a ti, Él se pega a ti. Él es la estampa que literalmente te acapara y se adhiere a ti. Porque esto es importante, porque entonces en ese momento lo que Él está deseando y buscando es que ya no seamos 2, sino que nos convirtamos en uno juntamente con Él. De tal manera que ahora que estamos tan pegados que no hay distinción entre Él y yo, porque somos uno, todo lo de Él se traspasa a mí, pero todo lo mío se rinde a Él. Lo voy a repetir, todo lo de Él, su carácter se traspasa a mí, pero todo lo mío se rinde a Él. Estamos tan pegados que el carácter de Cristo a través del Espíritu comienza a influenciar, y ahora comienzo a parecerme más a Jesús, porque todo lo de Él se me pega a mí, pero todo lo mío se rinde a Él. Eso ocurre en el sello. Es preciso en la estampa. Ahora, el sello no es algo extraño en la sociedad ni griega ni romana. El sello básicamente era parte de la dinámica de lo cotidiano. El sello podía ser usado en términos de propiedades, porque el sello era una marca que indicaba a quién pertenecía algo. Era común que los amos sellaran sus pertenencias, sus pergaminos, sus bienes, aún inclusive sus esclavos. Era parte literalmente de poner una estampa, una consigna que estableciera a quién pertenece. Por eso la primera evidencia del sello es sentido de pertenencia. Es comprender que cuando eres sellado, tú le perteneces a Jesucristo. Lo voy a repetir. Cuando tú eres sellado, tú le perteneces a Jesucristo. Te lo voy a reiterar y te voy a explicar por qué. Cuando tú eres sellado, eso lo que está diciendo es que tú tienes dueño sobre tu vida y que alguien está a cargo de ti. Y esto es trascendental, porque en ese momento el infierno puede planificar, las tinieblas pueden ir en contra, los ataques pueden hacerse evidentes, pero tú te paras en una sola confianza. Como yo estoy sellado, yo le pertenezco a Cristo, y más allá de 2 o 3 vientos, mi vida no está en las manos de Él, mi vida está en las manos de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo, y yo creo que de tiempo en tiempo a veces hay que pararse firme y dejarle saber las tinieblas, ¿sabes qué? Yo tengo
tengo dueño. Alguien me compró y alguien me selló. Yo le pertenezco a Cristo y por tanto todo lo que es mío le pertenece a Él. Mi casa es de Cristo, mis hijos son de Cristo, mi hogar alguien que puede entender. Yo estoy sellado. Yo vine a hablar con gente que esta mañana se le van a parar al frente de la adversidad y le voy a decir: sabes, haz lo que tú quieras, pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra Él es capaz de levantar. Yo le pertenezco a Cristo. Entendiendo este principio. Hablo entendiendo este principio de pertenencia. Digo en Gálatas 2:20 que ya no vivo yo. Para Cristo vive mi, porque le pertenezco a Cristo. ¿Quién pone en evidencia eso? El Espíritu Santo. Es el sello que te hace entender que eres propiedad de Jesús. Y no hay cosa más extraordinaria que saber que eres propiedad de Cristo. Porque al final de la jornada, cuando los escenarios hostiles lleguen frente a ti, esos escenarios están por encima del dominio de su nombre. Por lo tanto, sopla: yo soy de Cristo. Sacude: yo soy de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Mira: yo soy de Cristo. Yo sé en quién está puesta mi confianza. Yo sé quién es mi dueño. Yo le pertenezco. Yo estoy sellado. Lo primero que establece es el sentido de pertenencia. Número 2, también pudiera ser utilizado para autentificar algo. El sello confirmaba que algo era auténtico y no falsificado. Oh my God. El sello marcaba una diferencia entre lo genuino y la réplica, entre lo que era y lo que parecía ser, entre lo que cargaba la esencia verdadera y lo que era simplemente una falsedad con una buena representación, pero siguiendo siendo falso. Y ese sello marcaba diferencia. Por ejemplo, documentos oficiales del imperio llevaban un sello real o imperial que les daba validez al documento, para mostrar que era un documento legal y que el imperio respaldaba lo que ese documento establece. Todo el imperio romano estaba detrás avalando lo que ese sello implicaba. Por lo tanto, daba autenticidad. También brindaba seguridad. Los sellos se usaban para proteger algo. Por ejemplo, se sellaban las tumbas, como establece Mateo 27:66, que en el momento cuando el Sanedrín dice: mira, este tal Jesús dijo que iba a resucitar, van a buscar 2 o 3 seguidores, van a sacar el cuerpo, y el primer estado va a ser literalmente, el segundo estado va a ser peor que el primero, porque va a haber una revolución diciendo que resucitó. Yo tú sello la tumba. Y dice que colocaron un sello literalmente que impedía el acceso, y quien tratara de entrar tenía que romper el sello. No había forma de entrar y de accesar si no se rompía el sello. Era por motivos de seguridad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando sella a la iglesia, el cristiano, el creyente, significa que literalmente da una seguridad de salvación. Estamos seguros en Cristo, estamos cubiertos en Cristo, estamos acaparados y rodeados en Cristo. No hay déjame decir de nuevo, no hay incertidumbre en Cristo. De hecho, una de las cosas que tú disfrutas es el gozo de la salvación, porque tú sabes en quién está puesta tu confianza. No es como que tú te levantas hoy y dices: ay, ¿será que soy? ¿Será que está conmigo? ¿Será que me cubre? ¿Será que me rodea? ¿Será que me alcanza? No, hay una convicción. El sello te brinda una convicción de seguridad que te hace saber que estás cubierto y custodiado por Cristo. Escuche bien, también brinda un compromiso, garantía. Porque muchos contratos, el sello que se usaba era también una prenda y era como garantía del acuerdo al que se cumplía. Era literalmente una forma de amarrar la palabra de un individuo para que cumpliese el convenio o el trato entre dos partes, y se utilizaba una prenda que venía a ser como un sello de ese pacto. También tenemos la dinámica de que el sello, dentro del contexto de la época, se utilizaba para cerrar los trabajos terminados o los trabajos concluidos. Por ejemplo, ¿se acuerda de la gran frase de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es, o todo está cumplido? En griego es tetelestai. Era literalmente el sello de finalización de una tarea, y usualmente se usaba cuando un padre le daba una encomienda o una tarea al hijo, y
el hijo presentaba la tarea hecha y buscaba el sello de aprobación del padre, dando a entender que la tarea había sido ejecutada tal y como el padre la había enviado a hacer. Y el hijo se presentaba y le decía: todo está cumplido. Da el sello de aprobación de que te agrada. Por eso, cuando Jesús está en la cruz y grita consumado es, lo que está declarando es: todo lo hice como tú me lo pediste. Que ahora el Padre y el cielo aprueben y sellen la obra redentora que acabo de manifestar. Y es por esa razón que no hay imperio de tinieblas que pueda más que el sacrificio de Cristo, porque fue aprobado por el Padre diciendo: ciertamente envié a mi hijo y todo lo que envié a hacer está cumplido, está aprobado. Así que de ahora en adelante tenemos que tener la idea de que el sello tenía una implicación colateral en la época. Ahora bien, cuando trasladamos esto al ámbito espiritual, la evidencia del sello primaria, reitero, es el sentido de pertenencia a Jesucristo. Número 2, después del sello producir un sentido de pertenencia, mis amados, ahora surge un deseo profundo por la santidad. Oh Dios, cuando el Espíritu Santo sella a la iglesia, al creyente, al cristiano, no por voluntad propia, porque el sello habilita ese deseo, comienza a surgir una profunda convicción por la santidad de Dios. No, yo no estoy hablando de esta santidad, tú me vas siguiendo, ¿verdad que sí? Yo estoy hablando de la convicción de que Dios es santo. Y comienza a tener un profundo anhelo el creyente por agradar a Dios y por vivir en santidad. Comienza a entender lo que el salmista desglosa cuando dice que la santidad conviene a la casa. Y ese deseo de santidad comienza entonces a manifestarse en el cristiano. Y el cristiano ahora comienza, mediante este sello del Espíritu, la obra del Espíritu en el corazón del hombre, comienza a inclinarse a todo aquello que agrade a Dios, a todo aquello que honra a Dios. De tal manera que esto implica, este deseo por la santidad implica que la pureza de Dios comienza a ser nuestro deleite. Por lo tanto, toda obra de maldad y toda obra pecaminosa comienza a ser evitada, porque, como dice Tesalonicenses, queremos ser hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Hay un deseo de que en todas las áreas yo pueda agradar a Dios. Y quiero establecer esto ante ustedes. Escúchenme, por favor. Si bien el arrepentimiento es la llave que abre los cielos para el avivamiento, la santidad es lo que le da continuidad. El arrepentimiento terrenal produce apertura celestial. Los grandes movimientos de arrepentimiento comenzaron con personas que pregonaron algo similar a los Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos. Pero fue la santidad a Dios, el deseo por agradar a Dios, amar su santidad, lo que le dio continuidad a esas manifestaciones de avivamiento. Por eso es que usted va a darse cuenta, y lo digo con mucho respeto, que muchas de las plataformas en este tiempo no te hablan ni de arrepentimiento ni de santidad, porque el infierno detesta este tipo de predicaciones, porque saben el efecto colateral que tienen. Oh Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué desde los días de Juan? Porque fueron los días donde comenzó a gritarse arrepentidos y convertidos. Y el arrepentimiento produce literalmente un convencimiento de pecado que da paso entonces a una transformación. Y luego la santidad, el deseo por lo santo, por agradar a Dios, comienza a dar una facilidad. Y escúcheme, yo sé que en muchas instancias la santidad fue mal utilizada como concepto. Estoy muy claro que en ocasiones santidad, con mucho respeto, solamente fue que en el altar dijera santo, 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 aunque el que estaba predicando golpeara a la esposa. Hello. Yo estoy muy claro que mientras el altar dijera santidad Jehová, aunque el que estaba impartiendo no estuviera con un corazón transparente, no perfecto, pero transparente, rendido a Dios, todo estaba bien. Es en esa época y en ese tiempo donde entonces la santidad comenzó a manifestarse como algo meramente externo
y no como una transformación del corazón. Ante ese reto se degradó la santidad y pensamos que si ponías aquí o acá era santo, aunque el corazón no se transformara. Y de repente te topas con la realidad de que la santidad de Dios transforma desde adentro hacia afuera. Es cuando brota un deseo por lo puro de Dios. Y el detalle es que santidad antecede siempre a la gloria. Cuando Isaías está en el capítulo 6 declarando lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vio el Señor sentado en su trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: poderoso, eterno. Miren, interesante, son los seres que más cercanos están al trono. Pudieron haber identificado cualquier cualidad de Dios, pudieron haber dicho eterno, 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 poderoso, 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 mas sin embargo lo que identificaron desde el trono fue santidad, porque cada vez que tú te acercas, con lo que tú chocas es con su santidad. Cada vez que tú te acercas a él, con lo que tú chocas es con la manifestación de una santidad única, de tal manera que aún los serafines, estando en un estado de perfección, tienen que cubrirse arriba y tienen que cubrirse abajo. O sea, lo que emanaba desde el trono era tan puro que aún ellos se tapaban. Y este que está acá gritaba y decía: santo. Y el que estaba al otro lado gritaba y le respondía y le decía: santo. Y este volvía a ripostar diciendo: santo. Y ahora los dos, nota esto, decían: toda la tierra está llena de su gloria. Tócame Yeshua, por favor. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Se dio cuenta? Nunca los serafines hablaron de la gloria que llena la tierra hasta que no identificaron la santidad del que está en el trono. Porque santidad antecede a la gloria. No, yo no estoy hablando de rudimentos religiosos de la época, pero si Puerto Rico quiere volver a experimentar tiempos de avivamiento, es necesario volver a correr a la santidad. Hace falta que vuelvan esos días donde yo ame lo que él ama, donde yo honre lo que él honra. Va conmigo, donde yo desee lo que él desea. Yo no sé si haya alguien acá que pueda salir diciendo: ¿sabes qué? Yo quiero que en mi casa la santidad se establezca. Yo quiero que en mi hogar se establezca su santidad. Yo quiero que amemos desde mi casa lo que él ama y nos separemos de lo que él aborrece. Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Brota, ese sello hace brotar un deseo por la santidad. Número 3, muy rápido. La tercera manifestación de evidencia es que ahora viene una vida de fe. Y escuche lo que le voy a explicar acá. No estoy hablando de fe en la fe, ni fe en mí mismo. Ese es pensamiento positivo y nueva era. Perdone mi franqueza. Estoy hablando de fe en Cristo. Pablo no dijo: todo lo puedo en mí que me fortalezco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué razón digo esto con mucho respeto? Porque me parece que a veces desde nuestros altares hay mucha más motivacional que predicación. Esto no se trata de yo ser empoderado para yo alcanzar, porque yo subo, porque yo trepo y porque yo me encaramo. Esto se trata de en Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Yo lo puedo si estoy en Cristo. Yo conquisto si estoy en Cristo. Yo venzo si estoy en Cristo. Es en Cristo, no fuera de él. Demasiados mensajes de carácter motivacional. Trépate, encarámate, conquista, que el poder de tu abuela. No, güey. Subes, encaramas y trepas, y después cuando llegas arriba te das cuenta que te igualito que cuando estabas abajo. Porque es en Cristo. La transformación no se da en tu fuerza ni en la mía, se da en Cristo. No fui yo el que murió en la cruz, fue Jesucristo. Es en Cristo, justificados en Cristo. Por lo tanto, es importante que cuando el sello toma lugar en la vida de la iglesia, se manifiesta la fe en Jesús. Esta fe continua desata desde el interior, entonces causa que podamos entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Comienza a haber una convicción en su palabra y en sus promesas. Comienzas a creer la palabra con toda convicción, creyendo que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Comienzas a tener la convicción literalmente de las promesas, de los pactos que Dios ha hecho, y comienzas a abrazar su palabra como
si fuera lo único que tuvieses, porque el sello del Espíritu manifiesta la fe en Cristo. Número 4, aquí vamos. Lo cuarto que va a hacer y va a manifestar el sello es que va a romper, ay Dios, con todo patrón de rutina y de costumbre. ¿Me permite? Los patrones de rutina y de costumbre son los asesinos número 1 de avivamiento, ¿sabes? A.W. Tozer decía: la rutina es la falsa sensación de saber lo próximo que viene, creyendo que estás en control sin darte cuenta que estás muerto. La rutina es llegar a pensar: yo sé lo que Dios va a hacer. Sí, yo sé lo próximo que viene. Van a cantar unos rápidos, luego cantan dos lentos, luego se recoge la ofrenda, luego el tipo predica, luego que por favor se callen porque tengo una cita en Olive Garden que me van a cerrar. Ay Dios. Y después continuamos hablando en Olive Garden de lo mismo que estábamos hablando en la iglesia. Y ahí es que comienzas a darte cuenta que es un patrón de rutina, de costumbre. Y la rutina ha sido el cementerio donde muchos ungidos han caído, llegando a pensar que es que dominan y tienen control, sin darse cuenta que han ido secándose. ¿Por qué razón? Porque Espíritu Santo no opera por rutina, opera por de repente. Se lo voy a repetir de nuevo. El Espíritu Santo no opera por rutinas, opera por de repente. Cuando estaba literalmente Pedro en casa de Cornelio hablando en Hechos capítulo 10, dice: y de repente el Espíritu Santo descendió y fueron bautizados y fueron llenos. Cuando estás en Hechos capítulo 2 dice: y de repente se oyó como un estruendo que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu tiene el carácter de operar de forma de repente. ¿Y por qué esto es un problema? Porque usualmente no estoy haciendo una apologética del desorden, pero estoy entendiendo para que usted comprenda, estoy explicando que en ocasiones la rigidez de nosotros como ministros no permite que el Espíritu haga lo que quiere hacer. La rigidez de nosotros como literalmente cristianos no permite que Dios haga lo que quiere hacer en nuestra casa. Y hay momentos que tú piensas que tú le dices o yo le digo cómo operar. Muévete aquí, después pasa acá, luego cubre esta área y no me dañe los planes, porque después de aquí yo tengo que practicar esto y lo otro. Y de repente Dios te dice: es que yo no me muevo de esa manera, yo opero de repente, yo hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, con quien quiera. Alguien me tiene que entender acá. El de repente del Espíritu usualmente choca con lo planificado de los hombres. ¿Qué problema? Cuando Dios nos daña los muñequitos, cuando nos altera los planes en la agenda, no queremos avivamiento. Para manifestar tiempos de avivamiento, Él opera de... No, escúchame, mi mamá, no a sonar conmigo, pero no hay tal cosa como que usted llama al departamento de quejas celestial y le pregunta: mira, es para saber cuándo te vas a derramar. No, güey, no trabaja de esa forma. Él opera de repente. ¿Por qué pasa esto? Porque a Él operar y funcionar de repente, entonces crea una constante expectativa dentro de la iglesia. Y una constante expectativa entonces crea una plataforma para los milagros. Porque como tú no sabes cuándo, ni cómo, ni dónde, tú andas expectante y al pendiente de que en cualquier momento la gloria de Dios puede interrumpir. Es ahí donde entonces tú dices: no, yo no puedo faltar el domingo, porque aunque no vaya a predicar a alguien reconocido de afuera, yo no sé si la que limpia la iglesia es la que va a tener el mensaje, pero en ese mensaje el cáncer es arrancado, en ese mensaje las cadenas son quebradas. Alguien tiene que entender: Él opera de repente. Demasiada humanidad en nuestro programa a veces, no espacios. Mira, yo aprendí algo, versión New Syndrome: bienaventurados los flexibles. Bienaventurados los flexibles. Mire, los últimos 6 años yo he caminado con un hombre de Dios que a veces planificábamos cosas y salían como las habíamos planificado. Pero hay veces que yo estaba en la paz de mi hogar, tranquilo, a punto de ver un juego de baloncesto, y me decía: hay servicio en la plaza hoy a las 7, y me lo decía a las 4:30 de la tarde. Y yo, me lo dijo Dios ahora.
vamos a hacer? Pero cuando yo llegaba a la plaza pública y yo veía lo que Dios desataba y decía, nunca voy a olvidar que uno de esos días donde me dijo como a las 4:30, 5 de la tarde, tenemos que salir a predicar a la plaza. Y yo llego hasta la casa de él y de allí llegamos a la plaza. Recuerdo que uno de esos días estamos literalmente terminando el servicio, colocando una de las bocinas en la parte de atrás de la guagua, y de repente ellos están un poco más al frente, yo estoy bregando en el carro y se para una minivan y me dice, ¿y el servicio dónde es? Y yo con esta cara media triste y para le digo, me dice, no, y la van a venir como con 8 personas adentro. En el handle aquí donde tú te aguantas había un cable y una señora puesta con un suero así, ida, parecía más cadáver que viva, ¿sabes? Y me dijo, venimos de Minnesota, salimos hace más de 19 horas calculando para tratar de llegar. El Señor nos dijo que teníamos que estar acá. Yo recuerdo que yo comienzo a caminar hacia donde está el grupo y donde está el varón de Dios al que le he servido en estos años. Y él me viene y me dice, dile a los de Minnesota que vengan. Y yo no había llegado allá. Cuando abrió la puerta corrediza, le puso mano a aquella señora y yo comienzo a ver como si estuviera dando un ataque de convulsión. Y ay, Dios, se mueve la señora, Padre. Y aquella señora comienza a temblar y de momento el suelo se lo saca, tuerce el brazo así y se baja y le dice, salte, 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 que tengo que caminar. Y mientras comienza a caminar, comienza a hablar en lenguas y comienza a llorar. Y los nietos que estaban dentro de la van comienzan a llorar y dicen, es que ella no camina hace 2 años atrás. Digo, ¿cómo que no camina? Me dice, es que no camina. Ella despertó hace 2 días de un estado de coma, pero no camina literalmente. Y yo decía, pero ¿de dónde usted viene? Venir del hospital directamente. Ese día yo entendí que los de repente de Dios pueden pasar las 5 de la tarde porque a las 7 de la noche tiene algo planificado. Y más vale que haya alguien sensible a la voz del Espíritu que logre discernir. Queremos tiempos de gloria y de avivamiento. Tenemos que entender que Él opera de repente. De repente rompe los patrones de costumbre y de rutina. Rompe lo que nos adapta a pensar que sabemos lo próximo que va a ocurrir. Número 4, rompe los patrones de costumbre y rutina. Número 5, y reitero, cuando el sello toma lugar en nosotros, el sello del Espíritu hace que surja de nuestro interior el carácter de Cristo. Puesto de manera sencilla, ese sello del Espíritu hará que te parezcas más a Jesús. Y falta que nos hace parecernos más a Jesucristo. Por lo tanto, lo quinto que hará es que hará que surja desde nuestro interior el carácter para reflejar a Cristo y para manifestarlo. La vida de Cristo se producirá a través de nosotros mediante la profundidad con el Espíritu Santo. Ahora comenzamos a parecernos a Jesús. Amamos como Jesús. Perdonamos como Jesús. Restauramos como Jesús. Abrazamos como Jesús. Nos compadecemos como Él. Nos parecemos más a Jesucristo. Y por último y quinto, quien es sellado ahora porta la legalidad para usar el poder del Espíritu Santo. Ahora tiene la legalidad para manifestar en ámbitos necesarios el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, luego que has mostrado que eres pertenencia de Jesucristo, ahora que ha brotado un deseo por la santidad, ahora que hay una fe inquebrantable en Jesucristo, en sus palabras y en sus promesas, ahora que se rompe la rutina y la costumbre, ahora que podemos parecernos a Jesús, el cielo dice, ahora sí, entrégale el poder del Espíritu Santo para que
que me sea testigo hasta los confines de la tierra. Hoy en ese momento, no importa si tú eres pastor, evangelista o eres el que limpia la iglesia, ahora lo que sucede es que el poder del Espíritu Santo viene a operar en ti, y donde haya una necesidad, allí puedes manifestar el poder y puedes dar paso a lo que dice Marcos 16: y estas señales seguirán a los que en mí creen. El poder comenzará a tomar evidencia porque hay alguien que ha sido sellado, porque hay una iglesia que ha sido sellada. Bendito el momento donde comprendemos que el sello no es un adorno, el sello es una habilidad dada por el Espíritu Santo, es una evidencia, es una consigna que literalmente le da legalidad a lo que está literalmente sellado. Alguien tiene que salir de acá diciendo: yo estoy sellado, yo acepté a Cristo y el sello será evidencia. Yo quiero parecerme a Jesús, yo quiero amar su santidad, yo quiero romper con la rutina, yo quiero que Dios haga. Habrá alguien que diga en esta tarde: yo necesito que el sello, este brazo, que el sello sea en evidencia. Sellados. Un sellado tendrá la facultad de pararse frente a los ataques del enemigo y manifestar lo que el Padre ha determinado para este tiempo. El sello se hace evidencia. Yo voy a pedir algo loco acá, porque está muy improvisado. Hay kits de primeros auxilios que tienen como guantes plásticos. ¿Hay algún guante por ahí? Si hay algún kit de primeros auxilios, yo sé que estoy viendo algo extremadamente raro. Si lo hay, si no, tranquilo, que nadie ahora caiga en pánico, ¿sabes? Estamos sellados. ¿Sí bien? Ese sello del Espíritu Santo es la garantía de lo que el Espíritu Santo hace en evidencia sobre la vida del cristiano. Sellados. Es la función que opera y trabaja en la vida de la iglesia. Es la función que nos hace uno con el Espíritu Santo. Es entender que Él se pegó a nosotros, se adhirió a nosotros, que Él se creó consigna con nosotros y que ahora somos uno con el Espíritu. Y me parece que la iglesia hoy más que nunca necesita proclamar que somos sellados. Sellados. Yo creo que hoy es uno de esos días, pero es la mejor. Hoy es uno de esos días donde el Espíritu Santo toma lugar sobre nosotros para afectar de forma colateral todo lo que somos. Mis amados, el Espíritu Santo es altamente sensible, pero a la misma vez infinitamente poderoso. El Espíritu Santo es tan dócil como una paloma, pero es tan frontal que cuando Ananías y Zafira trataron de mentir, Él puso un punto final para que no afectara a la iglesia. Sutileza y firmeza, sencillez pero carácter firme, poder y siervo apacible, todo en la misma dulce persona del Espíritu Santo. Y lo más grandioso es que esta persona está buscando a alguien que quiera ser su amigo. Está buscando a uno que diga: quiero ser tu amigo. El apóstol Pablo cerró su carta a los Corintios, su
segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 14, el último verso, dijo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. La Trinidad se encerró en un solo verso, pero a cada persona de la Trinidad lo definió con una facultad que lo definía. Al Hijo lo define la gracia, porque por gracia sois salvos. Al Padre lo definió el amor, porque fue la causa que hizo que enviara a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero al Espíritu Santo lo definió la comunión. La expresión más alta del Espíritu es la comunión, y en griego es koinonía. Significa colaborar, compañerismo o amistad. Pablo está cerrando su carta diciéndole a la iglesia de Corinto: por favor, vuélvanse compañeros, colaboradores y amigos del Espíritu Santo. Vuélvanse amigos de aquel que selló nuestra vida, de aquel que transformó todo nuestro paso. Y ese consejo sigue vigente el día de hoy. Me parece que resuenan las palabras de Pablo diciendo: vuélvanse amigos del Espíritu Santo. Si en esta tarde hay alguien que dice: yo necesito ser su amigo, esta es la mayor disposición y el mayor privilegio que usted va a tener. ¿Usted me oye, verdad? Okay. La dinámica con el Espíritu es bastante única. Así como este guante no porta vida en sí mismo, no la tiene. El guante puede ser usado para sin número de cosas. De hecho, hay distintos tipos de guantes. Guantes quirúrgicos, médicos, de jardinería, quizás de mecánica. Algunos guantes para deportes. Cada uno cumple una función y un propósito. Pero sería bien difícil con una trocha de catcher usted usarla para operar a alguien a corazón abierto y tomar el bisturí, porque no es para eso. No tiene ese sentido ni ese es el propósito. Ahora, lo que sí es similar en todos los guantes es que no porta vida ni voluntad en sí mismo. Si yo le digo al guante: por favor, recórtame el jardín, no recorta. Abrel, por favor, quiero que me recortes, no recorta. No hay vida en sí mismo. De hecho, si ese guante se mueve, habemos mucho que vamos a correr por toda la Valdoriotti, ¿sabes? Está conmigo. No hay vida en él mismo. Ahora, posee el guante. Ahora el guante cumple función. Ahora cumple objetivo. Venga, ahora cumple llamado y propósito. Pero no es necesariamente por el guante, es por la mano que ha poseído el guante. La esencia nunca está en el guante, la esencia siempre está en la mano. Si la mano no posee el guante en sí mismo no tendrá la facultad de ejecutar ningún trabajo, ninguna obra, ni ningún propósito. Porque lo que le da sustancia, esencia, resultados, es que la mano posea el guante. Y yo soy fiel creyente que si el reino de las tinieblas es capaz de influenciar una vida al punto inclusive de traspasar y llegarla a poseer,
lo que conocemos como posesiones demoníacas, cuánto nomás el Espíritu Santo está buscando una iglesia a la cual Él pueda poseer, a la que Él pueda dominar, a la que Él le pueda decir a la izquierda, y no digamos derecha, sino izquierda. Entonces ahí te das cuenta que no se trata ni del título, no se trata, voy a hacerlo con respeto, ni de la unción. Ahí no se trata de la función ministerial, si eres muy apóstol, muy pastor, muy profeta, muy evangelista. No se trata de ser adorador. La efectividad siempre está conectada a que la mano posea el guante. Siempre estará conectado a que el Espíritu domine y controle nuestra vida, a que rindamos lo que somos al Espíritu Santo, y que así como la mano entra en el guante, cuando el Espíritu entra en nosotros y haga manifiesto el sello, podamos entonces comenzar a convertirnos en uno con el Espíritu Santo, así como es uno la mano con el guante. Y yo creo que esta tarde el Espíritu Santo nos está haciendo una invitación única y nos está diciendo: permíteme ser la mano que domina tu guante, permíteme comenzar a establecer un vínculo de relación y de amistad contigo, permite que el sello comience a tomar evidencia, permíteme manifestar que perteneces a Cristo, permíteme manifestar que amas la santidad, permíteme manifestar una fe inquebrantable en Jesús, permíteme romper la rutina y la costumbre hasta que mi gloria sea manifestada, permíteme hacer que te parezcas más a Cristo, pues cuando esto ocurra seremos una iglesia de tanta autoridad que las tinieblas tendrán que reconocer el poderío de Cristo sobre la iglesia. Yo no sé si usted lo pueda creer, pero yo estoy creyendo por los días que Habacuc declaró: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y yo creo que solamente falta una iglesia que le diga: Señor, sé la mano que domina el guante. Ponte sobre tus pies donde estás.